Bien, volvemos, proseguimos mientras los demás van a ir ingresando. Este es el SPS versión 25, en el que se trabaja justamente. mm, A ver, voy a dar un ejemplo. Creo que tengo un formulario. La mayoría creo que he trabajado con Google Formulario, ¿no? Para las encuestas. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un ejemplo de una encuesta. Una encuesta para estudiantes, dice. Eh, Se tiene el ítem edad, ¿no? Mayormente entre rangos o intervalos se toman en cuenta, ¿no? De selección, eh, sexo, estado civil, y ya vienen los ítems, las preguntas, ¿no? ¿Dónde vive actualmente usted? ¿Dónde vivió en los últimos 3 años? ¿Cuál es su procedencia? ¿Tiene conexión instalada de agua potable, etcétera, ¿no? Ustedes van construyendo, por ejemplo, ¿no? Mediante Google Formulario. Y lo bueno de esto es que se recopila datos, ¿no? Es decir, de manera automatizada ya en realidad se generan, ¿no? Gráficos estadísticos, ¿no? Por ejemplo, el 80,2% que son 150 en realidad personas, ¿no? Que están en el rango de 18 a 25 años, ¿no? Aquí tenemos un 12,3% que son 23 sujetos que tienen una edad de 26 a 33 años. Y las otras son de 3,7% de aproximadamente 7 sujetos, ¿no? Que tienen una edad de 34 a 41 y de 42 en adelante. Entonces, el Google Formularios, una vez que se envía el link de respuesta, obviamente, ustedes la construyen y lo envían justamente, ¿no? Van en esta parte y hacen justamente la corte del URL, copian, hacen un control C y envían a sus grupos de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya se les llega toda la batería de ese caso, ¿no? La base de respuestas. Bueno, aquí está mostrando los gráficos estadísticos en realidad, ¿no? Los gráficos estadísticos. Bueno, por una parte es muy bueno porque de manera ya directa, más rápida, ya genera gráficos, ¿no? Con porcentaje y todo eso. A diferencia del otro, que tienes que tabular, obviamente, ¿no? Tienes que ir a una hoja en Excel, tienes que tabular ítem por ítem, ¿no? Sí, ahí va a estar dando un poco más, luego recién generas gráficos, ¿no? Esto es más rápido, más directo. Ahora, ¿dónde está su base de datos? Ustedes van a esta parte y dice base de datos y en Excel les va a ir mostrando. Y lo que se hace es descargar, ¿no? Es descargar, por ejemplo, toda la batería en este caso, ¿no? Toda esa base de datos. Entonces va cargando. Hay que esperar un momento porque son en total 187 respuestas, por ejemplo, de esa encuesta. Entonces aquí ya tengo, ustedes van a archivo, descargar en Microsoft Excel. Espera un momentito y descarga, ¿no? Y hacen un doble clic y ahí abre el documento, ¿no? Habilitar edición y ya tienen, miren, toda la base de datos, ¿no? Las respuestas, todas las respuestas correspondientes. Bien, entonces esta base de datos, por ejemplo, puede subirlo al SPS también, ¿no? Y en el SPS lo que se hace es importar simplemente, ¿no? Por ejemplo, yo voy a guardar esta base de datos. Aquí, archivo, guardar como, guardar en escritorio. Encuesta para estudiantes, respuesta, dice guardar. Tengo guardado, ustedes van al SPS. En el SPS hay una parte de ventana o vista de datos y una vista de variables. Y hay una ventana que es justamente la parte de los resultados que se van a ir obteniendo, ¿no? Ustedes van a archivo, importar datos de una base de datos en Excel.
ubicamos, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Lo hemos guardado en el escritorio. Y ahí está, ¿no? Encuesta para estudiantes, etcétera. Abrir. Esperamos un momento. Identifica la base de datos, los ítems. Y hacemos un clic en aceptar. Y ahí está, ¿no? Tengo todos los ítems en la vista de datos, en el SPS. Así de la misma forma, en la vista de variables, están los ítems, ¿no? Los ítems que se ha obtenido en este caso, ¿no? Listo. Las preguntas, este por ejemplo es una encuesta que tiene 20 preguntas, ¿no? Aparte de los datos de información. Listo, entonces aquí ya tengo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se debe de hacer de un instrumento? Hemos mencionado que queremos su validez o confiabilidad. Entonces, en este caso, miren, por ejemplo, yo debo de analizar muy bien las escalas, ¿no? Las escalas. Por ejemplo, el ítem 7, el 8, el 9 tienen escalas, ¿no? Y las otras son de selección, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es un instrumento mixto en realidad. Entonces, en el Excel, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Voy a abrir otro nuevo. Entonces, la misma idea, ¿no? Ahora sí, la misma idea, pero aquí lo que tienen que hacer es tabular, ¿no? Pregunta uno, pregunta 2, pregunta 3, etcétera, ¿no? De su instrumento, ¿no? Entonces, un instrumento tiene, por ejemplo, 14, 15. Ahí está. 15 preguntitas un instrumento tiene. Sí. Entonces aquí yo debo de tabular todas las demás respuestas, ¿no? ¿Cuántas tienen que ser por lo menos? Dijimos 14 en realidad, ¿no? 12 respuestas. Bueno, la primera pregunta. Bueno, entonces, la primera pregunta, si era la respuesta, pues supongamos sí o no, ¿no es cierto? Entonces tienen valor, ¿no? Si es sí, supongamos que vale 2. Si es no, vale 1. ¿Sí? Sí, no, sí. Entonces aquí está la cantidad de sujetos. Sujeto uno, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Aquí se toma en cuenta, ¿no? Los valores numéricos. Estoy llenando todas las respuestas en el ítem 1. En el ítem 2, de la misma forma, ¿no? La primera persona supongamos que ha respondido no, luego sí. Tal vez era una tricotómica, no responde, o tal vez, nivel 3 supongamos, ¿no? 1, 2, y hay un 3, y tenemos, etcétera. Pues aquí lo que estoy llenando son escala de valores de cada uno de los ítems, ¿sí? Sí, tenemos, por ejemplo, respuesta sí, no, sí, 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 no, no, sí. Y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente voy llenando todas las escalas. Tiene un valor numérico, ¿no? Mucho, poco, nada. Por ejemplo, aquí tiene mucho, tendría que ser el valor de 3, supongamos, ¿no? Poco, 2, nada, 1, ¿no? Mucho, mucho, poco, 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 nada, nada. Mucho, mucho, poco, poco. Entonces voy de esa forma, ¿no? Así sucesivamente voy tabulando. Voy tabulando toda mi base de datos. Con control V. Para no tardar, el tiempo se nos va muy rápido, ¿no? Entonces, se tabula de esa forma los valores. Obviamente ya tienen las respuestas, pero en esta otra tablita lo que estamos llenando son las escalas de valores, ¿no? Los valores numéricos, ¿no? De cada uno de los ítems o preguntas. Entonces, ustedes guardan su archivo, ¿no? Archivo, aquí voy a poner eh, datos, tablas, simplemente datos, listo. Lo he guardado, datos, y nuevamente voy a mi SPS. Entonces, aquí lo único que hacen es archivo nuevo en realidad, ¿no? Nuevos datos, voy a cargar nuevamente, voy a importar datos en Excel, en el escritorio, aquí está, datos, hago un clic, abrir, esperamos un momento, hacemos clic en aceptar, listo. Entonces, miren, ya tengo, miren, en el SPS ya está toda mi base de datos en realidad, ¿no?
Lista de variables. Esta no es necesaria, hay que borrarla en realidad, ¿no? Está por demás, en realidad, ¿no? Entonces, tengo mi vista de datos. ¿Cómo yo veo ahora el alfa de Chromach? No olviden que en el SPS lee todo esto en la vista de datos que debe ser valores numéricos, ¿sí? No puede estar de esta forma, como en este caso, miren, como este, así tabulados, porque ese va a ser complicado. Lo que sí esto te va a servir, por ejemplo, va a ser para realizar tus gráficos en SPS si deseas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero realizar un tablas, ¿no? Ustedes van a analizar en estadísticos, yo quiero descriptivos y las frecuencias, ¿no? Pero si son descriptivos, tendría que ir seleccionando, ¿no? Cuáles van a ser esos con los que voy trabajando. Entonces, en ahí realizan justamente, ¿no? Tablas, las frecuencias, por ejemplo, de edad, etcétera. Voy seleccionando qué gráficos yo quiero, porque yo quiero en barras, ¿no? O tal vez diagramas circulares, en frecuencias o porcentajes, con porcentajes, ¿no? Continuar dentro de estadística, ¿qué puedo medir, por ejemplo, ¿no? Si quiero media, mediana, moda, cuartillas, etcétera. Pero no es necesario. Lo que sí me interesa es qué gráficos, qué estilos, ¿no? Qué formato. Ustedes hacen un clic en aceptar. Espera un momento la ventana de resultados que va a ir generando las respuestas, ¿no? Aquí están, ¿no? Tabla de frecuencias, de edad, ahí están los rangos con su frecuencia, porcentaje y el acumulado, ¿no? Ahí está. Y sus gráficos correspondientes. Ahí están los grafiquitos. Sí, por ejemplo, este le falta porcentaje. Ustedes le hacen doble clic al gráfico. Ahí está. Ahí está. Seleccionan esta y insertan ahí en cada una de las áreas. Entonces, miren, estoy incluyendo gráfico, ¿no? Deseleccionamos, o si ustedes desean, pueden pintar el fondo, si quieren de otro tipo de color, aplicarlo, ¿no? Cerrar. Y cerramos. Y ya está, miren, mi grafiquito con porcentajes. Esta es la misma forma, hago doble clic, selecciono áreas, va llenando lo que es la parte de los porcentajes y listo. Y cerramos y ahí está. Y así sucesivamente los demás, ¿no? Si quiero diagrama de barras, ¿no? Tablas y gráficos. Una forma. En realidad nos sirve también para eso, ¿no? Cuando ustedes tienen una base de datos como este, ¿sí? Ahora, cuando quieren hacer la medición de este instrumento, cuando quieren ver su confiabilidad, pues, esas escalas tienen que convertir necesariamente en números, porque el alfa de Cronbach lo que va a identificar son estos, solamente números, datos numéricos, nada más. Ustedes van a analizar, en analizar buscan escala, análisis de fiabilidad, o también se lo reconoce como análisis de confiabilidad. Seleccionamos todos los ítems, ¿no? Del 1 al 15, el 16 no está formulado, ¿no? Selecciono elementos, ahí están los elementos, y estadísticos, alfa, ahí está. Hay dos mitades, ¿no? De Goodman en paralelo, y hay algunos estadísticos que pueden calcular, ¿no? Por ejemplo, la matriz ¿no? De correlaciones, esa por ejemplo, ¿no? Pueden determinar varianzas, medias, correlaciones, en resumen, una chi cuadrado, una chi cuadrado de una prueba F de Fisher, etcétera. Continuar, lo que me interesa es ahorita el alfa, aquí está alfa. Entonces, hacemos un aceptar y esperamos un momento en la ventana de resultados. Y aquí está. ¿Sí? Yo tengo todas las variables, dice, aquí están, son 14 en realidad. Y el cromas dice, ¿no? Aquí hay una comita, ¿no? El SPS sobreentiende que después de la coma está el cero, en realidad, ¿no? 0,820. En realidad redondeamos es 0,83, ¿no? Y si es 0,83, ¿cómo lo podemos interpretar? Hemos mostrado aquí algunas escalas a un principio, ¿no? 0,83, por ejemplo.
estaría en este rango, según este autor, ¿no? 0,83, si redondeamos, ¿no? 0,83. Es el alfa de Cronbach. 0,83 está en aquí, que se puede decir que el determinado instrumento tiene una muy alta confiabilidad y que los ítems, es decir, las preguntas, esta de aquí, o reactivos, están estrechamente relacionadas entre sí. Vale decir que la variabilidad o las varianzas, ¿no? Es menos dispersa, es menos dispersa. Por eso tiene una alta confiabilidad, muy alta en realidad, ¿no? 0,83. Sí. Bueno, ¿por qué he sacado eso? Porque si ustedes se han dado cuenta, yo cada uno lo mismo he copiado, ¿no? Por eso es homogéneo, en realidad, ¿no? Tiene alta. Pero en la práctica así real, ya cuando ustedes vayan realizando su prueba piloto, recopilan datos, luego ver su confiabilidad de ese instrumento, obviamente por lo general una prueba piloto de 14, ¿no? Sujetos mínimo, a 30 en ese rango, no más. Entonces ahí ya tengo, en este caso podría decir que mi test o mi cuestionario, ¿no? Tiene una alta o muy alta confiabilidad. Entonces puede decir que ese instrumento es altamente confiable, el instrumento. Válido, válido, ¿por qué? Porque ha sido también evaluado por un par de expertos, ¿no? El par de expertos me dice, ¿no? Si están bien formuladas las preguntas o no, hay coherencia, está en relación a una cierta temática. O sea, esa es la validación, ¿no? Par de expertos. En este otro rango, por ejemplo, 0,83 estaría también aquí, ¿no? Se dice que es una correlación muy fuerte, ¿no? Una coeficiente de correlación muy fuerte. Y por lo general siempre se busca, ¿no? Que el alfa de croma sea mayor, ¿no? A 0,55 mayor. Por lo general debería ser más arriba, en realidad, ¿no? Por lo menos de aquí, 0,5 sustancial, menciona, ¿no? En esta otra escala dice de 0,41 a 0,60, ¿no? Moderada, dice. Y va a ser la alta de 0,61 a 0,80. Entonces, si yo saco por ejemplo un 0,55, entonces moderada, más en realidad menciona, no indica. Ahí está, ese es el alfa de Cronbach, el que se mide. Hay otros softwares también que se utilizan, ¿no? Esta es la matriz de correlaciones de los elementos, ¿no? La matriz de correlaciones. Y había una de ellas que denotaba, ¿no? ¿Cuáles son la matriz de correlaciones que requieren justamente? Esta de la de Q de Richardson, en realidad, ¿no? La matriz de correlaciones. El K20, ¿no? Aquí tenemos P, pues la matriz de correlaciones de ITER, menciona, ¿no? Otra forma de calcular el freno de Cronbach es mediante esta. Esta es la matriz de correlaciones entre elementos. Es. Bien, ¿qué más? Es el alfa de Cronbach. No sé si tengo, voy a buscar. Tenía un software, tenía un paquete estadístico que es automatizado y no es necesario en este caso. No, no es necesario utilizar. No, no, veamos. No sé si lo tengo aquí. Vamos a ver. En instantes voy a compartir un paquete estadístico, un software en realidad. No sé si está aquí. Bueno, no aparece el paquete. Estoy buscando. Es un software. Ah, sí, aquí está, ya lo he encontrado.
Así se los comparto. Este es el software, ¿no? Es un software donde están los ítems, número de personas, y aquí es donde se insertan, ¿no? Los valores numéricos. Este es otro paquete también, pruebas de confiabilidad de SPBS. Tienen los ítems y aquí en este recuadrito donde se insertan, ¿no? Los valores numéricos. Por ejemplo, como ya tengo uno elaborado en Excel, son estas en realidad. Lo único que voy a hacer es copiar nada más, ¿no? Solamente miren los valores numéricos, ¿no? En ese orden. Hago un control C, voy al paquete. Son 15 en realidad, ¿no? ¿De cuántos? Aquí tenemos justamente 14. Y está 15 de 14. Hago un control V. ¿Ven? Entonces he copiado, miren, de manera directa ya me ha calculado, ¿no? Su alfa de cromas es aceptable, dice 0,83. Estas son sus varianzas, ¿no? Esas son las varianzas. Entonces, no muchos varían en realidad, ¿no? Por eso su alfa de cromas es muy alto, es aceptable en este caso. En el otro de la misma forma lo voy a copiar. Son 15 ítems de 14. Nuevamente seleccionamos. Y un control V y ahí está, ¿no? Y me calculan detallado en la formulita el alfa 0,83, que significa aceptable el instrumento. Es lo que menciona. Este es otro software, ¿no? Son paquetes estadísticos que sirve también, ¿no? Para el alfa de Cronbach. Eso es lo que determina su confiabilidad. Entonces pueden utilizar los paquetes, se pueden utilizar también como el SPS, ¿no? Como aquí les he mostrado. El SPS también, ¿no? Ahí está 0,82, 0,83 en realidad. Mismos resultados, ¿vale? Pues de esa forma podemos decir que el instrumento, ya sea cuestionario, ya sea guía de encuesta, o sea un test o una prueba, podría mencionar que tiene buena consistencia. También otra forma es de ver esa confiabilidad de que tiene una buena consistencia interna el instrumento, ¿no? En cada uno de los ítems. Es lo que se podría mencionar. Ese es el análisis, ¿no? De la fiabilidad. ¿Y válido en qué? En el sentido de que has aplicado en un mismo subgrupo, se puede decir, de la población definida de tu objeto de estudio, y que a partir de eso, y como son los mismos sujetos de la población, entonces se valida a partir de eso. Se valida también a partir de el juicio de expertos, ¿no? Si el instrumento tiene coherencia en la formulación de preguntas, es clara, se entiende, no es ambigua, está acorde al lenguaje de los que yo voy a encuestar, o de los que voy a aplicar el test o la prueba. Entonces, esa es la parte importante, ¿no? Bien. Entonces, estos paquetes lo necesitan. Consulta. Sí, Lice, necesitamos. Ya Sí, por favor, ingeniero. les voy a pasar entonces en el grupo de WhatsApp. Por el grupo de WhatsApp les voy a pasar este material, como también esto que era parte del constructo, ¿no? De cómo se construye, por ejemplo, ¿no? Un instrumento, ¿no? Esto más adelante se les va a pedir en realidad, ¿no? Construcción de instrumentos. Tenemos también esta también les voy a pasar respecto a la validación, ¿no? Con el índice, ¿no? Validez interna, externa de datos empíricos. Entonces, estos dos no están en la plataforma, entonces se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Gracias, Lice. Bien, había una postulante que mencionaba un ejemplo, el ejemplo, en realidad hay que construirlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos
dentro de la misma propuesta, dentro de las orientaciones, lo que tienen que hacer esta semana es diseñar, ¿no? Instrumentos de investigación. ¿Para qué? Para el análisis intra e interpersonal, ¿no? ¿Qué es lo que se pide? Por ejemplo, una autobiografía. Esa autobiografía que tiene estos elementos: autodescubrimiento, autorreconocimiento, autoconocimiento y autocuestionamiento. La autobiografía. Ahora, aquí no te está dando el ejemplo concreto. ¿Dónde tienes que ir? Ahí están las materias, no sé si han podido ver. Hay un material que, aquí está, este es el material, ¿no? Y también está en la plataforma, ¿no? Entonces ahí dice, ¿no? Autodescubrimiento, autorreconocimiento, autoconocimiento y autocuestionamiento, ¿no? La metamorfosis en sí. Son claves para el método autobiográfico. Entonces tienes que darle una lecturita a esta. Tienes que ir con su, primero tienes que entender qué es, por ejemplo, autodescubrimiento, qué es autorreconocimiento, ¿no? Revelando tu identidad, dice autodescubrimiento, es conocerse a sí mismo, una tarea difícil, autodescubrirse es correr todos los meses, etcétera. Entonces hay que dar una lectura, ¿no? De este artículo que les va a dar cada uno de estos elementos, ¿no? Cada uno de estos componentes. ¿En qué consiste el autodescubrimiento? ¿En qué consiste el autorreconocimiento? Para hacer justamente el, la autobiografía en sí, ¿no? A partir de esos cuatro dimensiones en sí. Eh, Se necesita, por lo general hemos dicho dos, no son varios, ¿no? Tienes que diseñar dos nada más, dos instrumentos nada más lo que se está pidiendo. No sé si han visto en plataforma. A ver, veamos. Solamente son dos instrumentos nada más. Ustedes van a la plataforma. Tenemos aquí actividades, ¿no? Instrumentos diseñados y validados. Ustedes van en esta parte, hacen un clic, nuevamente. Entonces, primero, ¿qué se debe de realizar? Entonces, aquí, ¿no? Debes de realizar, ¿no? En este caso, diseñar tus instrumentos de investigación para recoger información en esta primera fase. Mínimo dos instrumentos. Dos nada más se está pidiendo, ¿no? Entonces, ustedes eligen, ¿no? ¿Cuál van a realizarlo, ¿no? Si vas a hacer una autobiografía, entonces tienes que un poquito profundizar qué es autobiografía, cómo, qué elementos, estas son las dimensiones que toma en cuenta, ¿no? Segundo, tal vez quieres hacer una didactobiografía. O sea, aquí hay cinco parámetros esenciales, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste cada una de estas? Ustedes van al documento didactografía, ahí está como dispositivo de construcción de conocimientos. Ustedes le dan la lectura, entonces ahí van a encontrar algunos elementos que son importantes. Mayormente toma esto respecto a la referencia bibliográfica de Hugo Semmelmann. Sí, entonces dos nada más dice, ¿no? Ahora, si alguien quiere construir una bitácora profesional, aquí hay un ejemplito. Si quiere profundizar, también está aquí, bitácora, cuaderno de bitácora con proceso educativo, y ahí les puede dar algunas luces más para el constructo mismo. Entonces ahí están, para eso son los materiales, ¿no? Darle una lectura y hacer, ¿no? Ahí está biopraxis educativa, aquí está el instrumento, un ejemplo. ¿Qué contempla esto? Entonces, biopraxis educativa. Biopraxis, aquí hay un documento, por ejemplo, que les puede servir, ¿no? Pedagogía decolonial hacia la configuración biopraxis pedagógica descolonizantes. Se le das una lectura y ahí justamente te va a mencionar, indicar justamente algunos parámetros, ¿no? ¿Qué consiste? Sí, entonces ahí están. Ahí está ¿no? El material predispuesto para que puedan lograr. Mínimo dos, dice, ¿no? Si quieres, puede ser biopraxis educativa, bitácora, o bien quieres hacer probablemente, bien rápido pasa la hora, didactobiografía o autobiografía. Ustedes eligen. Eso se necesita, ¿no? Eso se necesita para esta semana número 2. Bien. Bueno, ¿alguien no le ha llamado la lista? Ya para terminar. Todos, ¿no? Bien.
Si no hay más consultas, nos vemos el día martes, la sesión de la tarde, ¿no? El día martes a partir de las 6 de la tarde, en el mismo link que estamos utilizando. Es el mismo de siempre, ¿ya? No tengo otros links, el mismo siempre ingresamos. Bueno, muy buenas noches a todos. Entonces nos vemos hasta el día martes y algunos vayan avanzando. Si tienen algunas consultas, pues el día martes podemos ir reforzando un poco más esto de los instrumentos y el mismo diseño del informe también, ¿no? Bien, Muchísimas gracias, ingeniero. Hasta luego. bueno, nos vemos hasta el día martes. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches.